Muy bien, reciban todos un cordial saludo. Vamos a comenzar con lo que sería la clase prevista para el comienzo de este programa que tenemos para nuestra materia Fundaciones de Muro. Quienes habla el ingeniero Jackson Loyo, y vamos a establecer principalmente algunos fundamentos bibliográficos que vamos a usar en nuestra materia. Principalmente vamos a usar esta referencia, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, cuarta edición de el señor Brajadas. ¿Okay? En este libro nosotros nos vamos a fundamentar principalmente, por lo menos lo que sería para este primer contenido. Si nosotros vemos acá el temario o el índice, vamos a ver una serie de información que va en función a todo lo que es la mecánica de suelo, que no vamos a adentrarnos tanto en todos los capítulos, sino que vamos a estudiar un poco más a fondo lo que sería el capítulo 17, capítulo 16, perdón, capítulo 16, cimentaciones poco profundas, que vendrían a ser las fundaciones superficiales. Ya en videos pasados yo les había comentado a ustedes lo que eran las fundaciones superficiales y cada uno de sus puntos, ¿ok? Sus características. Y vamos a estudiar en este caso la capacidad de carga. Y tenemos también más adelante el asentamiento. Primero vamos a enfocarnos en el capítulo 16 y luego en el capítulo 17. También tenemos como referencia importante también lo que es la mecánica de suelo en la ingeniería práctica por Carl Terzaghi y Ralph Peck. En esta bibliografía nosotros podemos encontrar también información importantísima en cuanto a todo lo que es la mecánica de suelos y de la ingeniería geotécnica. Acá en el capítulo 5 vamos a tener todo lo que vamos a ver más a detalle en nuestra clase, que vendría a ser la capacidad de carga de las fundaciones poco profundas o las cimentaciones superficiales, como quieran llamarle. Y vamos a establecerlo también, ¿no?, como una especie de referencia. Otra referencia sería este otro libro que tenemos acá, que también se lo he compartido, La ingeniería de cimentaciones de Ralph Peck, Hanson, Thorburn, de la editorial Limusa. Acá también podemos tener, y les recomiendo la revisión a fondo de estos libros para que podamos tener una visión un poco más amplia y refrescar también conocimientos de mecánica de suelos, perdón. Todo lo que sería la teoría clásica de la mecánica de suelos, entre otras consideraciones. Es importante que lo tengamos bastante claro. Y tenemos también estas tres bibliografías que les acabo de mencionar, son básicamente referencias internacionales, ¿ok? Pero si queremos visualizar una investigación o un trabajo un poco más nacionalista, tenemos el libro Suelos, Fundaciones y Muros de nuestra querida María Graciela Fratelli, arquitecto, ingeniero civil, magíster, etc. Y es también una referencia bastante importante porque, si podemos a ver acá el índice, tenemos una buena información acerca de todo lo que nosotros vamos a estudiar en nuestra materia. Fíjate que aquí tenemos capítulo 5, capacidad resistente del suelo. Y ven, esos basamentos son los que vamos a tener. Acá vamos a volver acá al libro de Brajadas y voy a darme la oportunidad de ir hacia la página 478. Acá tenemos el capítulo 16, cimentaciones poco profundas, capacidad de carga. En él nosotros vamos a tener una serie de informaciones y también algunas referencias más allá de algunos investigadores de acerca de cómo se dan, por ejemplo en este caso, las superficies de falla, las fallas en los suelos debido a estas cimentaciones poco profundas. Vamos a tener algunas superficies de fallas dependiendo los suelos, los distintos suelos. Fíjate que si tenemos un suelo rígido, por decirlo de alguna forma, un suelo bastante duro, vamos a tener un modo de falla en el suelo, es decir, que vamos a tener
podemos tener una gran cantidad de carga. Y el modo de falla que se va a dar va a ser principalmente internamente en el suelo, y se va a dar cuenta también, nos vamos a dar cuenta porque en la superficie existe un abultamiento, una especie de abultamiento. ¿Okay? Esto ocurre en los suelos un poco rígidos, por decirlo así, o suelos duros, por decirlo de alguna forma. Caso contrario, caso extremo, tendríamos una falla por punzonado, que esta vendría a ser un hundimiento en el suelo, y esto se da más o menos en suelos relativamente sueltos, suelos que son poco compactos, ¿okay? Donde vamos a tener un mayor asentamiento de forma súbita, por decirlo así, sin que se deforme la superficie del suelo. Y entre esos dos límites vamos a tener un punto medio, por decirlo de alguna forma, que vendría a ser la falla por corte local. ¿Okay? La primera es falla por corte general, la última que la B, en este caso la C, perdón. El caso C vendría a ser una falla por punzonamiento, y el punto medio vendría a ser una falla por corte local. Y bueno, esto lo que quiere decir es que en este caso hay algunas variaciones entre una y otra respecto al asentamiento en función al valor de esfuerzo que se le está ejerciendo a ese suelo. Eso en cuanto a lo que serían las fallas, porque es importante saberlo. Debemos conocer también qué son las superficies de falla. Yo más adelante voy a mencionarles algunos videos. Vamos a ver algunos videos en cuanto a estas fallas. Acá podemos ver un video, en YouTube. Yo le voy a pasar estos links también. Y fíjense que acá hace una ejemplificación de todo lo que sería esta interacción. Fíjate que en el caso de una zapata vendría una carga, por supuesto, proveniente de la superestructura, que baja a lo que sería una zapata. Todo lo que vemos acá, vamos a hacer acá una especie de a ver. Tendríamos por acá lo que sería la base de la zapata, que estoy señalando en amarillo, y tenemos acá el pedestal, que vendría a ser esto rojo de acá. Esta carga lo voy a colocar en color verde. Esta carga proviene de la superestructura. Recuerdan cuando nosotros hacíamos el análisis con los métodos que vimos en teoría de estructura, donde tenemos un empotramiento. Tenemos generalmente las bases de las columnas. Y acá vamos a tener una reacción. Vamos a llamarla reacción en Z. Esa misma reacción es la que baja en cada una de las zapatas que estamos analizando. Entonces, esa reacción llega por medio de la base de la columna, baja por el pedestal, y en la parte de la base de la zapata se distribuye en el suelo. Y obviamente el suelo debe soportar esta carga, es decir, debe ejercer algunos valores de presión que tienen la misma magnitud pero dirección contraria, para que todo se mantenga en equilibrio. Vamos a continuar viendo acá el video. Y fíjate, aquí entra, por ejemplo, en este video lo que sería las fallas. Fíjate, en este caso tenemos lo que serían las tres fallas que les he comentado. En este caso primero coloca el corte punzonado, el corte local y el corte general. Aquí el corte apunzonado normalmente se da en suelos suaves o suelos sueltos, y fíjate cómo es la falla. La falla acá se da principalmente por una diferencia en la base de apoyo, o en la superficie de apoyo, que vendría a ser esta de acá, respecto a la superficie. Fíjate que el desplazamiento es hacia abajo únicamente por parte del suelo. Acá ejemplifican de cierta forma cómo sería esta falla. Fíjate que en la parte de arriba no se mueve tanto el suelo hacia arriba, sino que es únicamente hacia abajo. No hay un desplazamiento hacia arriba del suelo. Esto es generalmente por suelos bastante suelos muy sueltos. El cortante o la falla por corte local, fíjate que en este caso
el suelo está medio compactado y esto hace que se ocurran superficies de falla. Esto que nosotros vemos transversalmente acá son las superficies de falla. Y debido a todo este empuje, esta cuña, entonces vendría a llamarse cuña, si lo vemos en la bibliografía, ellos le llaman cuña, en este caso sería la cuña 1, acá tendríamos otras dos cuñas que vendrían a ser las cuñas 2, que vendrían a ser simétricas. Y aquí, por ejemplo, tendríamos la cuña 3, de este lado y también de este lado. Entonces toda esa fuerza que viene bajando hacia acá, hace que esta cuña empuje esta hacia acá, esta otra hacia acá, y esto obviamente hace una especie de efecto dominó, una empuja a la otra y esto termina por presentar algunas deformaciones en la superficie. ¿Ok? De esto por supuesto que hay mucho más información en los libros que les he comentado. Sin embargo, fíjate que acá hay cierto desplazamiento y lo que yo le comentaba, existe una cierta rotación que viene a ser parte de los empujes. Si fijamos acá, siempre en este modo de falla hay una cierta rotación. Esto debido a que el suelo, por su forma heterogénea que tiene, no es totalmente uniforme en sus propiedades. No es, por ejemplo, otros materiales, por ejemplo, como el acero, que es más homogéneo, por así llamarlo. En cambio, en los suelos, las propiedades del suelo varían de un punto a otro. Nosotros lo que hacemos es estipular algunos valores promedio y para efectos de cálculo utilizamos un factor de seguridad bastante amplio, que vendría a ser el factor de seguridad igual a 3, que ya vamos a ver cómo se estima. Pero normalmente siempre existen algunas rotaciones y por eso es que en este caso, en este ensayo, bien sea, fíjate que el suelo es bastante suelto, pero es simplemente forma de ejemplo. Fíjate cómo existe un aumento del nivel en la superficie, por ejemplo, de este lado. El corte general vendría a ser en suelos un poco más rígidos y se nota porque existe una mayor cantidad de desplazamiento en la superficie. Entonces fíjate, igualmente existe una rotación, pero existe una mayor magnitud. ¿Ok? Una mayor magnitud en cuanto a los desplazamientos hacia arriba del suelo. Acá en este mismo video hacen una especie de retroalimentación de algunos casos. Fíjate cómo tenemos esta edificación que obviamente falló por una especie de volcamiento, que bien podemos estipularlo como lo hemos definido en esta falla. Podría ser falla por corte general, falla quizá por corte local, porque fíjate que en uno de los casos ahí existe una especie de abultamiento en una de la fachada de este edificio. Sin embargo, vamos a visualizar otro video. Acá en este otro video vamos a tener un ensayo que le hacen en una piscina o un recipiente donde tenemos presencia de un suelo parcialmente compactado. Y por supuesto tenemos una prensa hidráulica donde ejercen esa presión, esa fuerza que nosotros tenemos en el análisis de la estructura. Y lo que hace la base es distribuir en el suelo. Acá tenemos una prueba, fíjense que ya va agregando carga. Y el suelo en su colindancia viene a estar cediendo, es decir, levantándose, por decirlo de alguna forma. Fíjense cómo se aprecia, cómo va bajando, se va asentando a medida que va aumentando la carga, obviamente. Llega un punto, fíjense que en el cual se va ocurriendo un levantamiento. Este levantamiento viene a ser, o mejor dicho, toda esta superficie que se está levantando vendría a ser esta cuña o esta superficie de falla que nosotros tenemos acá, que vendría a ser esta de acá. Ahí en el video lo que se ve allí levantado vendría a ser esta o bien esta, dependiendo cuál sea. Obviamente hace falta un poco más de análisis en cuanto a esto, pero podría ser cualquiera de las dos. Yo asumo que vendría a ser esta de acá,
por lo que nos indica en el video directamente. Vamos a continuar viendo. Y entonces fíjate como a medida que van aumentando la carga se va levantando esa superficie, ¿no? Fíjate cómo, ok, mira por dónde va el video realmente. Y allí podemos observar, ¿no?, que a los costados se está levantando esa parte. Entonces esa vendría a ser la falla por corte general. Fíjate que a medida que va aumentando la carga va obviamente aumentando ese levantamiento. Eso es la falla del suelo. Así es como se ve un suelo que falla. Entonces fíjate cómo, fíjate aquí lo importante. Tenemos la falla, fíjate que la tenemos aquí, en esta parte y esta parte. Si nosotros vemos esta base en planta, nosotros podemos apreciar una base más o menos rectangular. ¿Okay? Esa base rectangular vamos a tener un lado B y un lado L. Normalmente, lo vamos a ver ya en las ecuaciones, para calcular la capacidad de carga portante, nosotros analizamos una sección infinita, es decir, es infinita porque es sumamente pequeña. Pero nosotros tendríamos que idealizar esto de esta manera. Aquí tendríamos la prensa y la base la tendríamos así, por el lado corto. Tenemos que analizarla por el lado corto, siendo esta distancia de aquí a aquí, esa distancia B que vendría siendo la más desfavorable. Fíjate que por los lados que son de los costados, es decir, los lados, estos lados de acá, no falla exclusivamente por esta zona. Entonces por eso es que uno toma un corte infinitesimal en este sentido, ¿ok? Y uno analiza B, porque en esa orientación es que falla el suelo. Y fíjate que todo eso que se levanta allí vendría a ser la superficie de falla. Es importante que lo veamos de esa manera. De este tema hay mucho material, pero más en lo que sería el idioma inglés. En español hay poco material si se quiere, pero es cuestión de investigar un poco más a fondo. Acá, en este mismo video, podemos tener la falla a punzonado. Ok, fíjate que es la misma, es el mismo principio. Una base y un peso encima. Entonces, bueno, vamos a adelantar un poco acá. Y fíjate cómo tenemos allí, o cómo se ve, se aprecia allí. Yo le voy a pasar todo esto al link, obviamente. Y ustedes notarán, fíjate que apenas coloco una carga muy abrupta, inmediatamente ocurre el asentamiento. Y ocurre simplemente asentamiento, es decir, el mismo punzonado. Esa es la falla punzonado. Ok. Que normalmente, vuelvo y repito, se da en suelos más o menos sueltos. ¿Cómo sabemos que un suelo es suelto o es denso? Bueno, dependiendo del estudio de suelo. El estudio de suelo, el análisis de suelo, nos va a proporcionar un indicio de cómo está ese suelo. Si está bien compactado, si no está bien compactado. Y todo eso se evalúa dependiendo algunos ensayos. En este caso, el ensayo de CBR, el ensayo de penetración de cono de Abraham y entre otras, ¿no? Pero es importante que sepamos la forma de falla que tiene el suelo. Fíjate que tenemos en este video en particular tenemos los dos extremos, el punzonado y el corte general. Y en la mitad de ambos, que vendría a ser en suelos medio compactos, vamos a tener el cortante local. Entonces, esas dos fallas, fíjense que en las tres inclusive tenemos lo que sería el asentamiento. El asentamiento, vamos a verificarlo acá en este video, vamos a adelantarlo un poco para
Fíjate que este es un ensayo que hace una universidad, me parece que de México o de Perú. Y hace algo bastante interesante, si quieren ustedes lo pueden reproducir con más calma y hacer algo similar. Sin embargo, fijémonos acá la forma, fíjate, a ello hace una especie de fundación continua, ¿ok? Donde le aplican carga, fíjate que aquí tenemos 6 centímetros desde acá, desde la guía hasta acá, acá el asentamiento es 0. Entonces fíjate que ellos estudian, bueno, son 6 centímetros de aquí a acá sin carga, es decir, sin asentamiento, y luego proceden a colocarle peso. Colocan peso y luego vuelven a hacer la medición. Asentamiento ahora tiene una medición de 4 centímetros, es decir, se asentó 2 centímetros. Con el suelo seco. Ok, en el estrato superior, en este estrato de acá. Ahí ocurrió simplemente asentamiento. Ahora pasan a saturarlos. Y esto es bastante interesante porque se ve la diferencia, obviamente, cuando el suelo es seco a cuando existe agua. Entonces, voy a adelantar esto acá. Y ellos vuelven a hacer el mismo ensayo. Vuelven a cargar, fíjate, en este caso tenemos 5 centímetros sin carga. Y ellos proceden a ponerle peso, una cierta cantidad de peso. Y vuelven a hacer la medición. En este caso tienen un valor bastante pequeño, por decirlo así. Y dicen que el asentamiento fue de 4 centímetros. Entonces, se ve, ¿no? Se ve cómo está implicado lo que es el agua en la resistencia del suelo. Fíjate que cuando tienen presencia de agua existe una mayor cantidad de asentamiento. Entonces, bueno, de ahí podemos también establecer algunos comentarios y algunas conclusiones. Sin embargo, vamos acá rápidamente a lo que nos atañe a nosotros, que vendría a ser lo relacionado a las ecuaciones de capacidad de carga y los factores de capacidad de carga. Y ese va a ser nuestro punto de partida. En clases anteriores yo les había comentado a ustedes otra ecuación de capacidad de carga que vendría a ser la ecuación de capacidad de carga que definió Terzaghi. Sin embargo, Meyerhof en 1963 involucró otros factores, los factores de forma, profundidad y de inclinación de carga. Esto vendría a ser una concepción un poco más amplia de lo que concibió Terzaghi en su momento. Y yo coloco acá los autores por si a las moscas alguien acá desea hacer un trabajo especial de grado para su última evaluación académica y para que procedan a investigarlo. Esto que nosotros vemos acá está en el libro de Brajadas, el capítulo 16. Pero yo hice un extracto de algunas cosas para estudiarlas de forma más cómoda. Ustedes si desean, o mejor dicho, les recomiendo que cada una de estas láminas las vayan copiando en su cuaderno y vayan estructurando una forma y una metodología. Fíjate en qué se basa la capacidad del suelo en función a una fundación, lo que vendría a ser una zapata rectangular. Está en función de la cohesión, que vendría a ser C', está en función de la tensión efectiva en el nivel de la parte inferior de la base, que normalmente es Q, que se denomina como el producto de dF, que vendría a ser la profundidad de fundación, por el peso específico del suelo. Peso específico natural, el normal. No peso específico saturado, no peso específico suelto, seco, etcétera, no, el natural. Y está en función también de peso específico normalmente y del lado B. Este puede ser el ancho de la zapata en el caso de que sea una rectangular. Si es cuadrada, obviamente es B por B, su área en planta. Y si es circular, una zapata circular, esta B vendría siendo el diámetro. ¿Okay? Y tenemos otros factores. Fíjate que tenemos los factores acá, factores de forma, factores de profundidad, factores de inclinación de carga y los factores de capacidad de carga, obviamente. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, comenzando por los factores de capacidad de carga,
Okay, acá tenemos las ecuaciones. Esto puede estar tabulado también, pero yo prefiero que implementemos acá todas estas ecuaciones. Nótese acá que estos señores de aquí están en grado. Es decir, tenemos que tener la calculadora en D para que esto sea efectivo. Hay un solo caso, que ya lo vamos a ver más adelante, en el cual necesitamos que la calculadora esté en radianes para que sea aplicable, pero ya vamos a hablar de eso más a detalle. Fíjate aquí entonces, tenemos NQ, simplemente esta ecuación, la tangente cuadrada de 45 veces más la mitad del ángulo de fricción interna del suelo. Mosca con eso. Esta E que vemos acá, viene a ser el número de Euler, que normalmente lo tenemos como 2.71 y otros valores también. Entonces viene a ser una constante. Pi obviamente 3.14, 15, tal, todos los decimales que contenga. Y también la tangente elevado Euler a la pi por tangente de el ángulo de fricción del suelo, definido por supuesto por Reisner. Tenemos también el valor de NC, que está en función NQ, que es igual a NQ menos 1 multiplicado por la cotangente de phi prima. Y la cotangente no es nada más que coseno entre seno. ¿Ok? Usen esa. No cometan el error de asumir de que el cotangente es igual al arco tangente. No, eso es negativo. Esto no es cierto. Muchas personas me han comentado esto y ténganlo bastante claro. Cotangente es igual a coseno entre seno. Son funciones distintas. Y si lo sabían, se los recuerdo, y si no lo sabían, se los enseño. Tenemos también n sigma, o n gamma, perdón, que está en función de NQ y también de la tangente. Entonces, de todo esto, nosotros vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo aquí. Fíjate que la capacidad de carga definida por QU en este caso, lo tenemos que estar en función de la cohesión y de otros factores. Normalmente de NC, NQ y N gamma. Y estos valores a su vez están en función de la tangente del ángulo de fricción. Si nosotros evaluamos el ángulo de fricción, la tangente, por ejemplo, de 30, y la comparamos con la tangente de 9, por ejemplo, vamos a tener que, a medida que el ángulo se acerca a 45, nosotros vamos a tener un valor más cercano a 1. Es decir, que si tenemos un factor, un valor del ángulo de fricción más cercano a 45, vamos a tener un suelo más resistente. ¿Y qué quiere decir que un suelo tenga un ángulo de fricción más prominente que otro, mayor que otro? Simplemente quiere decir que el suelo tiene más fricción interna que otro. Y podemos deducir entonces que un suelo, mientras tenga mayor fricción entre sus compuestos internos, sus gravas, sus compuestos finos, es más resistente. Es por esto que nosotros definimos las gravas y las arenas gruesas, como suelos más resistentes, por ejemplo, que las arcillas o algunos limos. Las arcillas y los limos son suelos más finos que poseen menor ángulo de fricción interna. Entonces, les digo esto para que estudiemos no solamente los que yo les estoy diciendo, sino que involucremos también el análisis de lo que estamos haciendo. Entonces, como conclusión de esta lámina, vamos a tener que un suelo a mayor fricción va a tener mayor capacidad de carga. Continuamos definiendo lo que serían los factores de forma y factores de inclinación. Fíjate que los factores de forma, según De Ver, en 1970, se definen con algunas ecuaciones. Estas ecuaciones varía su aplicación en algunos casos que más adelante vamos a ver. Pero cuando la carga es concéntrica, es decir, cuando quiero decir que la carga es concéntrica, vamos a suponer acá una base de una zapata cualquiera. Normalmente, vista de planta por supuesto, normalmente a todas las zapatas
le llega un pedestal, ¿ok? Y si lo vemos de una vista lateral, vamos a estudiar acá, esto aquí. Nosotros ya hemos dicho que debemos calcular estas zapatas para la reacción que calculamos en la teoría de estructura, ¿no? Esta vendría siendo una carga Q, una carga P, como quieran llamarle. Y cuando esta carga está ubicada acá en el centro del pedestal, normalmente se da cuando no hay momentos, cuando no consideramos momentos. Cuando no consideramos momentos, asumimos que la carga está ubicada acá en el baricentro. Cuando esto es así, nosotros asumimos que toda la base de la zapata está ejerciendo compresión en el suelo. ¿Ok? Con esto quiero decir que toda esta base está distribuyendo rectangularmente esa carga al suelo, uniforme, de forma uniforme. Cuando esto es así, adoptamos simplemente estos factores de forma. B viene siendo el ancho de la zapata. Ancho de la zapata, tenemos acá ancho de la zapata. L, largo de la zapata, esta distancia de aquí a aquí. Y NQ ya lo conocemos y NC ya lo conocemos, ya lo hemos definido. Y entonces tenemos FQS, F sigma, F gamma S, ¿ok? Que simplemente evaluar. Fíjate otra cosa aquí, que siempre en todo caso L es mayor que B, ¿ok? Obviamente, L es largo, B es el ancho. Y tenemos también el factor de inclinación, FCI, que siempre es igual a FQI. Y está en función de 1 menos beta entre 90 todo al cuadrado. ¿Quién es beta? Beta aquí nos dice inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. Simplemente es tenemos aquí el eje vertical, tenemos el eje horizontal, perdón, y el eje vertical. Y normalmente esta es la concepción que nosotros tenemos, ¿ok? Que va simplemente explicado acá. Cuando esto es completamente vertical, no guarda ningún ángulo respecto a la vertical, obviamente, entonces beta es igual a 0. En este caso, beta es igual a 0. Y si lo sustituimos acá, vamos a tener que todo esto es 1. Igualmente acá. ¿Ok? Por ejemplo, en elementos, en este caso estaríamos hablando de una columna totalmente derecha que llega así, ¿no? Y en el empotramiento tendríamos esta reacción. Pero vamos a suponer que el elemento no es completamente vertical, sino que viene de esta manera. Y tenemos acá, por ejemplo, una plancha base un poco inclinada. Y a partir de acá tendríamos el pedestal. Vamos a suponer. Esto podría ser el caso de torres, algunas torres de comunicaciones, etcétera. Pero vamos a suponer que la carga llegue así. Acá la reacción que nosotros vamos a tener va a venir inclinada. ¿Ok? Y entonces, si vamos a analizar ese pedestal, esa carga vendría así. Entonces, si tenemos acá el eje vertical, que vendría a ser este eje de aquí a acá, vamos a tener un ángulo. Ese ángulo es ese ángulo beta. Que acá, obviamente, fíjate que tenemos el redondito acá, debemos colocarlo en grados. Y obviamente acá es en grados y en grados. ¿Ok? Siempre y cuando tengamos inclinación. Si no tenemos inclinación respecto a la vertical, estos valores son 1 en ambos casos. Ok, continuamos acá. Lo otro que tenemos por allí serían los factores de profundidad. Tenemos los factores de profundidad definidos por Hansen en 1970. Y tenemos 4 casos. Ok, esto lo pueden ver en la bibliografía que les he comentado. Pero estos casos dependen de df, del ancho de la zapata. Y también del ángulo de fricción interna del suelo. Tenemos principalmente que evaluar cuánto es la división entre df y b. Y evaluar si es menor que 1. Fíjate cómo tenemos acá, menor que 1 o mayor que 1. Y desde luego debemos conocer la propiedad del suelo. Y dentro de esa propiedad del suelo tenemos el valor de phi. Okay, esto es un error del libro, que en este caso sería phi prima, tal como lo tenemos acá.
Entonces debemos observar la bibliografía con bastante criterio, ¿no? Para decir que esto es un error, que le faltó allí el prima. Pero bueno, no es un... De antemano les digo que ese viene siendo igualmente el ángulo de fricción interna. Entonces, dependiendo de dónde aplique, dependiendo del caso, dF entre dB y el ángulo de fricción interna, nosotros clasificamos si para el factor de profundidad es caso A, caso B, caso C o caso D. Y fíjate que acá tendríamos que aplicar la fórmula, desde luego. Cuando dF entre B es mayor que 1, tenemos que estar atentos a lo siguiente. Que el valor, en este caso si es arco tangente, fíjate que en este caso sería el arco de la tangente de la relación que existe entre DF, la profundidad de fundación, entre B. Teniéndolo en radianes. Mucho cuidado con esto. Teniendo en radianes esta parte de la ecuación. Esto en radianes y todo lo demás en grados. Eso es lo que debemos considerar cuando estemos trabajando con DF mayor que 1. ¿Okay? Simplemente eso para evaluar los factores de profundidad. Únicamente para los factores de profundidad. Ya vamos a ver un ejemplo de aplicación. Continuamos acá. Como ya les dije, el agua, en este caso lo vamos a llamar nivel freático, influye en lo que sería la capacidad de carga. Si tenemos presencia de nivel freático en el análisis del suelo, en la interacción suelo-fundación, nosotros tenemos que considerar algunas cosas. El primer caso vendría a ser, fíjate que cuando tenemos este sistema, tenemos una zapata o queremos fundar una zapata a una profundidad de F, una profundidad ya definida o estipulada. Y fíjate que el primer caso vendría siendo si tenemos nivel freático encima de la superficie de fundación. La superficie de fundación es esta, muchachos. Esta de acá. ¿Dónde estamos apoyados? A esa profundidad es que nosotros estamos fundando. ¿Ok? Que está definida por DF. Si encima de DF o entre el valor de DF tenemos nivel freático, comienza el nivel freático, fíjate como lo tenemos acá. Si D1, que vendría siendo la profundidad a la cual está el nivel freático, si D1 varía entre 0, es decir, si está entre la superficie y DF, entonces aplica para caso 1. Si aplica para caso 1, nosotros tenemos que considerar la sobrecarga efectiva. Recuerdan este elemento de acá, este factor de acá del segundo término de la ecuación de la capacidad de carga. Tenemos que considerarlo como lo siguiente que tenemos acá. D1, que vendría siendo esa profundidad de nivel freático, multiplicado por el peso específico, más D2, que vendría a ser todo lo que está sumergido, toda esa profundidad sumergida, multiplicado por el peso específico saturado, que es un valor que ya debemos conocer, pues dependiendo del suelo, menos el peso específico del agua. El peso específico del agua son 1000 kilogramos por metro cuadrado. Me imagino que deben recordar este valor de mecánica de los fluidos. Kilogramos por metro cúbico, perdón. Ok, entonces, si tenemos caso 1, este valor en la ecuación de capacidad de carga de Meyerhof, tendremos que modificarlo. Ok, ojo con eso, si es caso 1. A su vez, si tenemos caso 1, el valor, este valor de gamma, tendríamos que sustituirlo por gamma prima, que es la resta del peso específico saturado del suelo menos el peso específico del agua. ¿Ok? Tenemos que tener esas dos consideraciones si tenemos caso 1. Pero tenemos otro caso. Vamos a suponer que el nivel freático no está acá, sino que está por debajo del nivel de fundación. Ese sería el caso 2. Fíjate que acá tenemos. El caso 2 vendría a ser... fíjate donde tenemos a D. D, esta distancia D, es la distancia que hay desde la superficie de fundación, es decir, donde tenemos la cara inferior de la base, hasta donde comienza el nivel freático. Toda esta distancia es esa distancia D. Entonces fíjate, si D
va de 0 hasta una distancia B, recordemos que B es el ancho de la zapata. Si eso es así, entonces el valor de Q va a tomar normalmente este valor de peso específico por profundidad de fundación. Simplemente. Es decir, este valor Q toma este valor de aquí. Sin ningún problema. Pero este valor de gamma o de peso específico vendría a tomar entonces este valor definido por la ecuación. Este valor de gamma prima ya lo definimos en el primer caso, que vendría a ser el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Entonces, sencillamente, si estamos en caso 2, sabemos que este valor lo vamos a sustituir en el tercer término de nuestra ecuación de capacidad de carga. Ojo con eso. ¿Ok? Sin embargo, vamos a suponer que no estaría en la distancia D entre 0 y B, sino que sería mayor que B, es decir, se sale de los límites que estamos estableciendo. Si se sale de los límites, fíjate, y ese es otro error que tiene ahí el libro, que tiene un errorcito aquí. Si ustedes ubican esta parte del libro, en el capítulo 16, se van a encontrar con una incongruencia. Entonces, fíjate, si D es mayor que B, es decir, si la profundidad del nivel freático está mucho más abajo de un ancho B de la zapata, debemos concluir que el agua no tiene efecto sobre la capacidad última de carga. Es decir, dejamos todo esto, despreciamos el agua prácticamente y evaluamos normalmente nuestra ecuación. Después que hemos asumido o estudiado todos esos factores que les he mencionado, debemos trabajar, como ya les había comentado también, con un factor de seguridad. Los suelos son bastante variables, las propiedades de los suelos son bastante variables, sus determinaciones son más o menos precisas, dependiendo del ensayo, dependiendo del laboratorio, etc. Pero nosotros para los cálculos debemos utilizar un método que sea confiable, y esa forma confiable que nosotros como calculistas le damos a este proceso es la aplicación de un factor de seguridad. Este factor de seguridad, como yo les había comentado en videos anteriores, y si no lo han visto, por favor revísenlo, yo se lo había dado de esta forma. Este señor de acá vendría a ser el valor de QU, como lo estamos viendo con esta bibliografía. Lo que pasa es que yo en aquel momento, con aquellas clases, había usado otro libro. Pero en este caso, QC o delta QSB vendría siendo QU, la misma QU que habían visto en la lámina anterior. Y entonces tendríamos también el valor admisible de capacidad de carga del suelo, que vendría a ser esa QU entre un factor de seguridad. Ese factor de seguridad, la normativa venezolana ya hoy en día contempla que debe ser mayor que 3. ¿Ok? Entonces, anoten eso por allí. Factor de seguridad tiene que ser mayor que 3. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Esto pueden encontrar una mayor información de esto normativamente en la Covenin 1756, que es la sismo resistente del año 2019-2020. No recuerdo bien, creo que es 2020. En uno de sus capítulos, en la parte de fundaciones, se habla acerca de estos factores de seguridad. Les recomiendo que vayan a investigarlo también. Obviamente, mi trabajo como docente es darles el inicio a lo que sería esto, pero ya es trabajo de cada quien seguir investigando más si le interesa el tema, obviamente. Entonces, tenemos acá que aplicarle a ese valor de esfuerzo último un factor de seguridad para entonces tener la presión admisible del suelo. Y ese valor va a variar, obviamente, dependiendo la base de zapata que estemos analizando. Vamos a continuar acá. Acá yo les presento a ustedes un flujograma, que vendría a ser el flujograma 1, que es para calcular la capacidad de carga del suelo en fundaciones directas. Y fíjense algo acá, lo que ya les había comentado. Sin excentricidad. Sin ningún tipo de excentricidad. Es decir, que la carga está dispuesta en el centro de la zapata.
Son casos un poco puntuales, por decirlo así, son poco aplicables en la realidad, pero que vale la pena estudiarlo para estudiar las nociones básicas. Entonces, este flujograma se lo traigo a colación no solamente para que se le haga un poco más fácil, tanto a ustedes como para mí, estudiar este tema, sino que es algo que además de aplicarlo acá en la materia, se los recomiendo que lo apliquen para su vida. Hacer flujogramas para cuando los procesos son un poco repetitivos y que pueden ser un poco engorrosos, bueno, es bastante efectivo. A nivel gerencial se hace y también a nivel de cálculo. Entonces les recomiendo que estudien todo lo que sea los flujogramas. Esto es algo bastante simple, por decirlo así, pero en cuanto a la teoría de los flujogramas y todos estos procesos, podemos usar otras figuras y otras cosas acá. Creo que debieron haberlo visto en programación o en otras materias. Planificación de obra también se ven este tipo de contenido. Pero les recomiendo que ahonden más en la elaboración de flujogramas para que sus trabajos se hagan un poco más fácil. Entonces, fíjense lo que tenemos acá según este flujograma 1. Debemos primeramente conocer todos estos señores de acá. Lógicamente, el trabajo de diseño de fundaciones no podemos suponer el suelo. El suelo debemos estudiarlo primero. Y eso viene a ser el estudio de un análisis de suelo, un estudio de suelo por un laboratorio. Que en Venezuela, acá en el centro del país tenemos el laboratorio del profesor Heredia, ubicado aquí en Maracay. Pueden indagar acerca del señor José Heredia, ingeniero geólogo, que tiene un laboratorio que es bastante... bueno, ellos le hacen el estudio de suelo casi que a toda la parte de toda la zona de Caracas, Maracay, Valencia, etc. Entonces, conociendo la profundidad de fundación, el ancho de la zapata, el largo de la zapata, la cohesión del suelo, el peso específico del suelo, el peso específico saturado del suelo, el ángulo de fricción interna del suelo, la inclinación de carga, la existencia no del nivel freático, nosotros podemos comenzar nuestro trabajo. Debemos fijar esos valores, tenerlos a la mano. Después lo que nos sigue es calcular los factores de capacidad de carga de Terzaghi, los NC, NQ y N gamma, para después calcular lo que serían los factores de forma y los factores de inclinación. Ese sería el proceso. Luego de calcular todo esto, podemos entonces calcular, dependiendo la relación de F entre B y dependiendo el valor de phi, podemos evaluar el factor de profundidad que corresponda. Tenemos que, según estos dos valores, evaluar si es caso A, B, C o D. Después que los ubiquemos, simplemente calculamos FCD, FQD y F gamma D. Considerando que si es caso C o caso D, me parece, cuando df entre B es mayor que 1, me parece que es el caso, tenemos que considerar tener la calculadora en radianes o calcular los arcotangentes en radianes. Ojo con eso. Después de que calculemos los factores de profundidad, pasamos entonces a verificar si hay nivel freático. Nos hacemos la pregunta, ¿hay nivel freático? Si no hay nivel freático, no modificamos nada en la ecuación de Q y simplemente pasamos a evaluarla. ¿Ok? Organizamos allí cada uno de los factores, cuál corresponde en el primer término, en el segundo, en el tercer término, multiplicamos y sumamos. Luego aplicamos el factor de seguridad. Si hay nivel freático, debemos evaluar a qué caso corresponde, si es caso 1, 2 o 3. Si es caso 1, tenemos que modificar el segundo término de Q, el valor de Q, y tenemos que modificar también el valor de gamma por gamma prima en el tercer término de nuestra ecuación de capacidad de carga. Y luego, bueno, pasamos a evaluar. Si es caso 2, únicamente modificamos el valor de gamma por gamma barra en el tercer término de Q y calculamos Q. Simple y llanamente. Con este valor de Q admisible estaríamos calculando la capacidad de carga del suelo de la fundación. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de este proceso. Fíjense acá. El enunciado nos dice: calcula la capacidad de carga en fuerza y esfuerzo, y le hago esto acá porque muchas veces tienen confusiones con estos términos. Fuerza, si nosotros nos acordamos de física 2,
o física 1, fuerza, o inclusive de estática, fuerza es masa por aceleración. Y aceleración es un vector, masa es un escalar, entonces esto vendría siendo también un vector, ok. Eso vendría siendo la fuerza. Normalmente viene en kilogramos fuerza, viene también en newton, en libras fuerza, etc. Si estamos hablando de esfuerzo, normalmente eso se tiene con la letra sigma, es la resultante o la división entre la fuerza ubicada o distribuida en un área. ¿Ok? Lógicamente esto es un vector y esto también es un vector. Sin embargo, acá tenemos otras unidades. Comentándolo un poco más, tendríamos obviamente kilogramos y metros cuadrados. Podríamos tener también PSI. Podríamos tener pascales. Podríamos tener newton por milímetro. Hay una nomenclatura que concibe esa forma. Newton por milímetro cuadrado. Tenemos también los KSI. Esto serían unidades inglesas, unidades estadounidenses, unidades latinoamericanas, si le quieren llamar así. Pero son cosas distintas, fuerza y esfuerzo. Fuerza simplemente es la masa por la aceleración y esfuerzo es la fuerza distribuida en un área. Mucho cuidado con esa nomenclatura. Entonces, estamos hablando en este caso de una zapata de 2 por 1.5 metros. Que se funda a una profundidad de 2.2 metros. Esta es la profundidad de fundación, sería lo que llamamos DF, aquí la tenemos. Tenemos también que en sitio existe presencia de nivel freático de 1 metro de profundidad medido desde la superficie del terreno. Entonces utilice los siguientes datos. Acá tenemos los datos que vamos a implementar. Del enunciado sacamos que DF es igual a 2.2 metros. El ancho de la zapata, obviamente lo tenemos acá. Ya les voy a decir cuál es la diferencia de colocar 2 metros por aquí y 1.5 metros por aquí. Pero de estas dimensiones se desprende que el ancho es la menor dimensión, obviamente, en planta. 1.5, el largo vendría siendo la mayor, 2 metros. Usemos la cohesión, esto sí depende del suelo. Estos valores, peso específico saturado, peso específico y cohesión. Y el ángulo de fricción interna. Inclinación de carga, 90 grados respecto al horizontal. Si tenemos esa carga, estamos estudiando esa carga, respecto al horizontal, tenemos 90 grados. Eso quiere decir que respecto a la vertical, tenemos 0. Entonces, beta es igual a 0. Comentándoles por allí. Si beta es igual a 0, de acá tenemos que los factores de inclinación son todos 1. Comenzando por allí. Los factores NQ, NC y N-gamma simplemente sustituimos. Fíjate. Euler elevado a la pi por la tangente de 10. Multiplicado por la tangente al cuadrado. No se olviden de este cuadrado. Tengan mucho cuidado con ese cuadrado. Tenemos acá el valor. Simplemente es sustituir esto en grados. Con la calculadora en dec o en grados, como quieran llamarle. NC, lo mismo. Simplemente sustituimos. N gamma, simplemente también sustituimos. Los factores de forma los tenemos acá también. Sustituimos B, sustituimos L, sustituimos NQ, NC y así hacemos para los otros dos. ¿Ok? Entonces fíjate que hasta cierto punto es sustituir. Hasta cierto punto. Vamos a continuar. Y en este caso yo traje acá a colación, dejé allí lo que sería cada uno de esos valores para tenerlos acá presentes. Entonces fíjate, continuamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Evaluar cuánto es de F entre B. Fíjate que es mayor que 1. ¿Ok? Y el factor phi o el valor phi es igual a 10 grados, es mayor que 0. Entonces esto aplica para caso D. Entonces fíjate, recordemos que cuando tenemos df entre b mayor que 1, tenemos que trabajar con una parte de la calculadora en radianes. Entonces, en radianes tenemos que evaluar este señor de aquí. Yo recomiendo comenzar por aquí.
colocar la calculadora en radianes y calcular la cotangente de 22 entre 15. Y acá lo tenemos. Luego, cambiar esa calculadora rápidamente a DEC y estos valores, ¿sí?, calcularlos en grados. Colocamos simplemente el 10, 2 veces la tangente de 10. Recordemos el cuadrado acá, no se nos vaya a olvidar. Y obviamente acá lo que tendríamos es que resolver este triple producto y sumarle 1. ¿Ok? Más nada. Este valor de acá también es en D. Ojo con eso. Lo único radian, vuelvo y repito, lo único en radianes que vamos a usar es el arcotangente del caso D y el caso B, me parece. Que es cuando DF es mayor que 1. Mucho cuidado con eso. Entonces, después de esto, tenemos que preguntarnos si hay o no hay nivel freático. Hay otro libro que le llaman napa freática o hay una nomenclatura respecto a eso, pero en este caso vamos a llamarle nivel freático. Aquí en Venezuela se usa esa terminología. Entonces, lo que tenemos que ver acá es inicialmente a qué profundidad está el nivel freático. ¿Okay? Sin embargo, bueno, pueden establecer la forma que ustedes quieran para analizar esto. Pueden primero dibujar a escala, si se quiere, su zapata. Lo dibujan a una escala 1.100, 1.50, 1.75 en un papel. Y recordemos que lo que conocemos es que la profundidad es 2.2 metros. El ancho B también lo conocemos, podemos dibujarlo también. Pero lo que nos dice acá es que existe presencia de nivel freático a 1 metro de profundidad. Entonces, la superficie es esta. Y hasta donde comienza el nivel freático es 1 metro. Automáticamente después de esto sabemos que la distancia de 2 es, fíjate que obviamente tenemos DF, le quitamos esta distancia de aquí a aquí, tenemos lo que hay desde acá, desde la base de la zapata hasta donde comienza el nivel freático, que vendría a ser la distancia sumergida. Ok, continuamos acá metiendo los valores que estamos calculando. Tenemos nuestro caso y tenemos el caso, entonces el caso 1. Recordemos que para el caso 1 tenemos que considerar sigma prima, que viene siendo la resta de peso específico saturado menos el peso específico del agua. Acá tenemos el valor. Y tenemos el valor también de Q. El valor de Q es D1 por peso específico más D2 por prácticamente gamma prima, si se quiere ver así. Ok, entonces estos dos valores tenemos que colocarlos en el tercer término de QU. Ok, siguiendo lo que tenemos en el flujograma. Tenemos que tener eso bastante claro. Entonces vamos a continuar acá paso por paso. Tenemos ya definido todo nuestro flujograma o todo lo que hemos tenido estipulado en el flujograma y ahora nos resta es evaluar. Fíjate, acá yo a propósito me traje esta ecuación bien grande. Y acá lo que tenemos que, bueno, yo lo hago así de forma bastante simple para no equivocarme, porque fíjate que son bastantes factores, son alrededor de 15, 16 factores. Y voy agrupándolo de esta manera. Valor de cohesión, NC lo coloco acá abajo, FCS, todos los que correspondan. Luego todos ellos los multiplico, este por este, por este, por este, y coloco acá toda esa multiplicación. Luego este por este, por este, por este. Coloco acá la multiplicación y sigo haciendo lo mismo. Acá fíjate que coloco 0.5b, que vendría siendo esta, asociada con esta, ¿okay? La propiedad asociativa, si recordamos por allá en el liceo. Y recordemos que este señor de aquí viene a ser este señor prima. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Este valor de Q, fíjate cómo lo tenemos acá. También, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Modificar el término 2 y modificar el término 3 de nuestra ecuación. El término 1 siempre queda igual. Si hay cohesión. Hay suelos que no tienen cohesión, es decir, que esto es 0. Y si esto es 0, todo este señor de aquí es 0. Obviamente. El producto, ¿cómo sería? El producto nulo de la multiplicación. O la propiedad nula de la multiplicación.
Si 1 es 0, todo esto viene siendo 0 y todo esto es un 0 enorme. Ok, entonces de acá tenemos que sumar este con este y sumar este con este para tener entonces el valor de QU en kilogramos y metros cuadrados. Mucho cuidado con las unidades. Ok, mucho cuidado con las unidades. Entonces en kilogramos y centímetros cuadrados normalmente las unidades con las que se refleja este valor. Nosotros lo vamos a tener de esta manera. Si lo dividimos entre 3, es decir, entre el factor de seguridad, vamos a tener esto. Ok, si hacemos esto, vamos a tener este valor de aquí. Y este sería el valor de esfuerzo permisible. Este de acá, esfuerzo. Fíjate las unidades. Y si queremos conocer cuánto es la fuerza que soporta esa base en ese suelo, tenemos que multiplicarlo por el área de la zapata. El área de la zapata es 2 por 1.5. Si en centímetros hablamos, serían 200 por 150. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se simplifica y nos queda en kilogramos. ¿Ok? Entonces, esta sería la respuesta. Obviamente, ustedes pueden hacer cualquier consideración además. Pueden estipular otros valores de B y de L para verificar cómo influye ese valor B y L en lo que sería la resistencia de la zapata. La siguiente clase vamos a estar hablando acerca de las bases que tienen cargas excéntricas. Es decir, en este caso nosotros analizamos, vamos a suponer la base. Bueno, lo que les comentaba acá con esto es que, voy a finalizar acá, es que esta vendría a ser una coordenada X, esta vendría a ser una coordenada Y. Yo les suplico a ustedes que usen esta nomenclatura para no enredarse. Con esto tenemos que, si esta es la dimensión X, esta es la dimensión Y, nosotros vamos a tener que la dimensión larga viene estando en X. Ok. Entonces fíjate, este vendría siendo los 2 metros. Y este vendría siendo los 1.5 metros. Okay. Cuando nosotros hablamos de una, abriendo un paréntesis aquí, si nosotros hablamos de una viga de carga, nosotros en los planos la estaríamos mencionando, vamos a suponer una viga de carga 30 por 50. Nosotros estaríamos hablando de esta nomenclatura. Viga 30 por 50. Normalmente en los planos después vamos a tener que esta vendría siendo el X y esta vendría siendo el Y. ¿Qué quiere decir esto? Que un corte transversal nosotros estaríamos dibujando así. Donde acá tenemos nuestros 30 y acá tendríamos los 50 centímetros, obviamente. ¿Ok? Esto en cuanto a viga. Haciendo un paréntesis acá. Pero en zapatas yo les los exhorto a ustedes a que utilicen esa nomenclatura. De que en planta esta sea la dirección paralela a X, es decir, al eje horizontal y esta al eje vertical. Eso para que no se enreden y tengan algo bastante claro. Entonces, en la clase siguiente continuamos con lo que serían las cargas, las bases cargadas excéntricamente y cómo influyen estas en la capacidad de carga.